Aquí estamos en Metrópolis, como lo habíamos dicho la semana pasada. Teníamos este pendiente con Tayana Mora Ramis, compartir muchas ideas, compartir muchos pendientes y el saludo siempre habitual para nuestros amigos de Curazao, para nuestras amigas de Curinde, que tenemos un pendiente con Curinde, no solo de ir a visitarlas, sino de explicar realmente las ventajas de la zona franca de Curazao. Esta semana, Tayana, siempre gracias a nuestros patrocinadores, gracias a los amigos del canal y a todas las personas que hacen posible Metrópolis. Esta semana, que ya te logré aquí en planta para compartir, concluye y va a comenzar con destituciones, con sometimientos, con la segunda parte de la operación Coral, con una estrategia de comunicación excelente, porque dicen que cuando hay muchos casos del presente, entonces sacan los del pasado inmediato. Y yo le decía a un amigo suyo y mío, a Luis Miguel Pereira, hoy, que cómo si no tendremos como una pausa, porque todos los días una noticia más dramática se lleva a la otra, independientemente de las buenas noticias. Y creo que tú tienes algo para compartir con nosotros, una nueva responsabilidad. También tienes, a la par de la responsabilidad, una preocupación con el caso Intran Uber. Tayana, yo pensé que ya este fin de semana y este inicio de semana íbamos a tener una solución al problema, pero no la tenemos, o la tenemos y no la tenemos. Y es algo que involucra la política, involucra el poder de los transportistas, es un poquito delicado, pero yo pienso que si hacemos el esfuerzo, Metrópolis va a ser como siempre un espacio para aprender, para decir las propuestas positivas y para otra mirada al conflicto Intran. Estuve conversando con Jaime Aristi Escuder y él dice algo que apuesto que tú vas a corroborar, que el turismo puede afectarse si la terquedad de estos señores que controlan el transporte en la República Dominicana continúa. Pero Tayana, comencemos con tus nuevas responsabilidades. Adelante. Bueno, esta semana que pasó, Carmen, fui electa presidenta de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ALES. ALES es una entidad con sede en Uruguay que reúne a las principales entidades públicas y privadas que trabajan promoviendo la exportación de servicios de América Latina y del Caribe. Entonces, por ejemplo, en Chile es ProChile y la Cámara de Comercio de Santiago, en Lima, en Perú es ProPerú y la Cámara de Comercio de Lima, en República Dominicana, ProDominicana y la Coalición de Servicios de República Dominicana representan sector público, sector privado en el área de servicio, APEX de Brasil, la Cámara de Comercio de Argentina, o sea, todas las entidades en América Central, en Latinoamérica, son un total de 35 organizaciones público-privadas, y en el Caribe, la coalición de servicios que coordino representa todo el Caribe a través de la red de coaliciones de servicios del Caribe. Por lo tanto, creo que este voto de confianza no es solamente a mi persona, sino al Caribe, a darle un rol más protagónico en los temas de discusión donde América Latina y el Caribe se trata como una sola región. Y creo que es una oportunidad, precisamente en un momento donde la demanda de los tipos de servicios que podemos exportar en la región va creciendo y hay muchas oportunidades, no solamente de nosotros exportar como región al mundo, sino de entre nosotros, Caribe, América Latina, cooperar para que nuestras empresas sean más fuertes, para precisamente aprovechar la demanda. Siempre desde que hemos estado conversando sobre estos temas, Tayana, posiblemente hace 10 años, posiblemente, no, si nos equivocamos un poquito más o por coquetas podríamos decir menos.
siempre hemos dicho, y no importa que sea en tu presencia, que tú tienes la experiencia, el conocimiento de la región, has tenido la práctica y las relaciones correspondientes, y no ha importado cambio en la administración pública para que se te reconozca eso, de modo que tienes un desafío, tienes el respaldo del sector y eso es extraño. Cuando la noticia la vi publicada en las redes, vi todos los comentarios realmente auspiciosos, de modo que tienes una gran responsabilidad y una especie de esto es lo que yo sé hacer y lo que he venido haciendo durante tanto tiempo. Una pregunta, Tayana. ¿Cuándo comenzamos a saber lo positivo de la gestión? ¿Cómo se va a ver eso? Bueno, lo que esta nueva junta directiva quiere, por supuesto, vamos a construir sobre los trabajos que ya Alex viene haciendo. Alex tiene una voz en el contexto internacional, por ejemplo. Ya Alex es parte de la red global de entidades de servicios donde tenemos voz en los temas. Ahora mismo está la ministerial de la OMC a principios de diciembre, donde por primera vez en mucho tiempo se van a sentar los países a hablar de nuevo de reglas comunes y de políticas comunes. Y ahí estamos impulsando como ALES, cada una de las instituciones individuales, pero también como ALES, uniendo nuestras voces a las otras entidades para que las medidas que se tomen referente a servicios no sean restrictivas, sino que apoyen el continuo desarrollo del sector servicio. O sea que creo que hay mucho que hacer y Alex está ahí para apoyar todos los miembros, todos los países miembros para lograr esto. Recién concluimos la convención de Alex, que esta vez fue virtual. Esperamos la próxima que podamos de nuevo encontrarnos en algún lugar de América Latina o del Caribe. Mira, ahora que mencionas la virtualidad, hay algo que no podemos eludir y que cada vez más, como una especie de protección emocional, estamos eludiendo. Y tiene que ver con la pandemia. ¿Cuánto ha cambiado el intercambio o la manera de vernos en la región durante la pandemia? Cuando tuvimos casualmente a las amigas de Curinde, nos sorprendió, creo que a ti también me sorprendió, el optimismo y la manera propositiva de enfrentar la crisis, aunque hay resultados, y tú me puedes decir, nosotros tenemos otra especie de milagro con todo lo que hemos logrado, pero ¿qué tú piensas a través de esa institución y de los testimonios que tienes del efecto de la pandemia y de lo que, no voy a decir solo de las restricciones, sino de lo que se ha tenido que hacer por las restricciones que la pandemia implica? Mira, yo creo que justamente los sectores de la economía, de los llamados servicios modernos, que son los que Alex promueve, son los que han mostrado la resiliencia ante la pandemia. Cuando tú ves las gráficas que no le hacen todo, no registran todo lo que pueden registrar, pero tú ves el otros servicios dentro de las balanzas de todos los países. Ese renglón fue el único que creció, mientras que turismo, por ejemplo, viajes, transporte bajó drásticamente. El sector, otros servicios que son los servicios de negocios, los servicios que se subcontratan, las industrias creativas, ese sector se mantuvo en crecimiento y mostró su resiliencia. Por eso hablamos con optimismo y la gente que ha podido hacer la transición, como en el caso de Curinde, cuando nos visitaron Jacqueline Jensen y Fiorina Hernández, nos hablaran de la plataforma electrónica, de comercio electrónico que ellos estaban montando precisamente para que sus empresas se transformaran a la nueva realidad y pudieran competir de una manera diferente. Eso es lo que está pasando, los que han logrado eso, los que siguen logrando eso, esos son ganadores. O sea, estamos en una situación donde lo que las grandes empresas en Estados Unidos, en Europa, están haciendo es buscando talento donde quiera que esté y están dispuestos a buscar, ya no en Asia, que tienen una gran cantidad de ingenieros, desarrolladores, etcétera, sino más cerca de sus territorios y en los lugares no convencionales, porque la pandemia le enseñó
que no tienen que tener, no importa dónde esté ubicado, si tiene internet y tiene las calificaciones para eso y la capacidad, no importa dónde esté. Y hay un fenómeno, no están encontrando esa gente en sus territorios, por lo tanto están dispuestos a buscar a donde sea porque tienen la demanda del servicio y lo que ahora no tienen es la gente y están pagando doble, triple de lo que estaban pagando antes para conseguir esa gente. O sea, es una oportunidad que tiene nuestra región que no teníamos antes. No te niego, y eso tú lo sabes desde la época de la presencialidad, cada vez que traías un invitado de esos excelentes que llevas a Ready para exportar y que traes aquí a Metrópolis, que cuando yo veía el optimismo de ustedes, decía, pero dime cómo. Y entonces aprendí que exportamos varillas, aprendí que tenemos muchísimo intercambio, que se vende tabaco, café, detergentes, papel higiénico, todo aquello. Pero cuando oigo tu entusiasmo y mencionas también las industrias creativas, tú has sido pionera explicando la cantidad de billones que esas industrias generan, que los videojuegos, la música y demás. ¿Cómo ver tangible eso que tú dices? Porque tú me hablas, como hablaba Corín, de, no, esto ha sido extraordinario, nosotros hemos podido superarnos. Hace varias semanas tú hablabas de las limitaciones con la llegada de furgones, por ejemplo, y lo que teníamos que hacer reinventándonos para estas Navidades. Pero aquí, como nos ha pasado con el COVID, nos conmovemos y nos preocupamos en un instante y después se nos olvida. Pero tú sigues manteniendo ese discurso de que en la región hemos entendido la importancia de tener relaciones comerciales y la importancia de hacerlo a través de estas plataformas. Pero nosotros tenemos en algunos casos, como en el cine, donde sí hay datos, porque uno de los problemas que tenemos con ese sector de servicios es que la estadística no las visibiliza y es algo que se está tratando de hacer con la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios No Modernos aquí en República Dominicana y que es un reto hasta para los países más desarrollados. Poder captar toda la data de que genera la exportación de servicios, pero en cine, como existe la ley de cine y hay que registrarse hasta para vender un pastelito, para poder que esos gastos sean reconocidos dentro de los beneficios que ofrece la ley, pues eso ha permitido que tengamos datos de todo lo que ha generado la industria del cine en la pandemia, porque aquí, como no cerramos completamente, se permitieron que vinieran a hacer filmaciones extranjeras, se hicieron menos locales, pero se hicieron más extranjeras. Y hoy, en esta semana, nos hablaba la Dirección General de Cine de que estábamos en un momento en el que teníamos una cantidad extraordinaria de películas filmándose en el país, nacionales y extranjeras. El problema que tenemos ahora es tener los técnicos y el staff con la capacidad para hacer más películas. O sea, porque tenemos un tope en términos del conocimiento. No podemos contratar cualquier electricista. El electricista tiene que entender lo que lo requiere la industria del cine. El contable tiene que entender cómo tengo que contabilizarlo para estar de acuerdo a la ley de cine. O sea, tenemos que adaptar esos conocimientos a la industria. Entonces, ese es el techo que tenemos en la gente. Y lo que deberíamos estar haciendo, que en algunos renglones lo estamos haciendo, capacitando a la gente. Y ahí es donde deberíamos estar las universidades, los institutos, capacitando esos técnicos, no ingenieros, sino los técnicos, lo que está haciendo el ITLA, pero tenemos que multiplicarlo por 10. Mira, y ahora que mencionas el cine, esto es un comentario incidental pero válido. Tú sabes que cuando hablamos de la ley de cine y de las ventajas, mencionamos los grandes estudios que existen en el país, los estudios del Antica, todo esa infraestructura para filmar las películas, las series y también todos los espacios hermosísimos que tenemos, no solo en las ciudades, sino en las zonas rurales. Pero me sorprendió que una de las presencias filmográfica o de filmografía que hay ahora está usando a los guarícanos. Es una película de acción y está usando
ese espacio del sector. Y yo decía, pero mira, esto es otra lectura. También las zonas marginales sirven para usar nuestro territorio, nuestro espacio, con la ventaja que tú mencionas. Eso genera desde recursos para la que hace las frituras hasta para el albañil, si tiene la preparación adecuada. Y como dices, faltan cifras, es cierto, pero la industria del cine sí tiene las cifras. Y todo está conectado, porque, por ejemplo, la tendencia del streaming, que antes la gente decía, bueno, pero ahora la gente no va a pagar por ir a una sala de cine, y eso es menos ingresos. Por un lado es menos ingresos, pero ¿qué pasa? Que la industria del streaming ahora ha evolucionado de tal manera, América Latina y el Caribe, en música y en cine, es una de las regiones que más consume streaming. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas empresas que están compitiendo por esa audiencia tienen que generar contenido para nosotros, para mantener la atención de nosotros, para que siga creciendo esa población que está consumiendo sus productos streaming, le tienen que dar consumo local y venir y que la gente vea escenarios de la República Dominicana y que haya un referente local, hace que más gente quiera ver también las películas nuestras y le da oportunidad a los que crean contenido también a que puedan ser contratados. Entonces está cambiando y está cambiando tan vertiginosamente que ponernos al día en todos los cambios. En la industria de la música, por ejemplo, los artistas ahora están vendiendo los famosos NFT, que es que la gente está comprando, tener online una titularidad sobre el álbum anterior que nunca se sacó de tal artista y está comprando un derecho de propiedad digital sobre fotos de artistas. O sea, ahora hay cosas que tienen valor que antes, por la que los consumidores están dispuestos a pagar, que antes no estaban dispuestos a pagar. Y es bueno, aunque es un lugar común, y lo repetimos siempre, el asunto de la vertiginosidad. La generación mía, tú tienes un poquito de la generación mía, vio el cambio del disco de pasta al cartridge, al soundtrack, el track, eso, después el cassette, después el CD, pero óyeme, dejaban por lo menos espacio para comprar las novedades y estrenarla, pero ahora, como dices, en horas cambia todo. Y eso es importante y por eso hay que estar actualizándose. Nos dice Merlin que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa para regresar con el tema Uber. Dayana, a mí me preocupa muchísimo y sé que a ti te debe preocupar aún más porque conoces algunos detalles y quizás te sorprende el manejo de esos señorones que ahora tienen posiciones políticas de mucha influencia, aunque antes tenían igual de influencia. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos. Y también quiero aprovechar tu presencia para hablar del Ministerio de la Juventud. Yo ahora quiero compartir reflexiones acerca de la pertinencia de ese ministerio, porque no importa la administración que sea, siempre trae problemas y tú que estás en contacto tanto con la juventud, quizás perciba que ¿qué hace un ministerio de la juventud? Pero hacemos una pausa y volvemos con Dayana Mora Ramos. Bueno, Dayana, antes de Uber, que es un tema que ha sido anunciado toda la semana que vas a tratar aquí en tu metrópolis, el Ministerio de la Juventud de esta administración, igual que de las otras administraciones, siempre ha tenido problemas. Esta vez se estrenó más rápido la problemática porque
se hizo emblemático el caso de Kingsbury, porque fue apenas 2 semanas de la asunción de su responsabilidad y fue sustituida por alguien que parece que era muy cercana, y ahora también esa joven, esa gestión tiene inconvenientes. En el pasado ocurrió también en las distintas administraciones de Fernández, de Medina, había problemas ahí, pero hay algo independientemente de hacerlo personal, como institución. Yo les decía en una ocasión, en unos talleres, estaba participando con jóvenes, que ese tipo de joven con responsabilidad pública, Tayana, tiene una asunción de su juventud que resultamos más subversiva tú y yo por muchas razones. Se van haciendo, se convierten en burócratas con todo lo que tiene la parafernalia del burócrata que no debe existir, una formalidad, llegan a los programas de televisión y de radio con guardaespaldas, con un encargado de prensa, tienen choferes, se visten de una manera. Entonces, después de ese abuso de introducción para el tema, Tayana, ¿es necesario un Ministerio de la Juventud en la República Dominicana? Bueno, yo creo que no. Yo pienso que es cierto que el tema de qué hacer con los jóvenes es importante como política del Estado, pero creo primero, ahora mismo vemos, como tú dices, un tema que no es de este gobierno, es un tema que viene desde su creación, yo diría, del mismo ministerio. Pero si, por ejemplo, tomamos ahora, vemos muchos jóvenes viceministros en muchos de los ministerios. Hay jóvenes millennials y casi rayando con generación Z. Millennials casi rayando con generación Z. O sea, tenemos jóvenes en diferentes esferas de poder, y lo que tenemos que garantizar es que los diferentes ministerios tomen en consideración a los jóvenes. Yo entiendo que no tenemos un tema de tanto sesgo, porque la gente compara Ministerio de la Mujer y Ministerio de Juventud, y yo no estoy de acuerdo que son la misma cosa, porque creo que el tema de los jóvenes no tiene tanto sesgo, no tiene tantas problemáticas específicas como el tema de la mujer. Entonces yo creo que se podría sustituir por programas y por responsabilidades específicas de los ministerios con las diferentes esferas que intervienen en el tema de los jóvenes. O sea, la seguridad, hay que tomar medidas para, no solo, o sea, qué está pasando con nuestros jóvenes, cómo damos participación a los jóvenes, cómo los jóvenes tienen alternativas más sanas. O sea, la problemática hay que verla en las diferentes esferas y se puede hacer sin tener que tener un ministerio específico. Sí, yo creo que estamos de acuerdo, qué bueno. En la medida además que la juventud es algo que pasa, yo creo que tanto tú como yo nos iniciamos en las funciones de la vida pública, de la vida con responsabilidades, también muy jóvenes, por algún oportunismo coyuntural, se creó el asunto de vengan jóvenes, pero siempre fuimos jóvenes los que iniciamos en algún momento y se necesita la experiencia también. Pero precisamente gestar una estructura para hacer lo que se critica, y tenemos la prueba al canto. Ojalá el presidente de la República, que ha tratado de eliminar y sustituir algunas instituciones que realmente hacían las funciones de otras instituciones, alguien lo convenza y piense, y si es para buscarle trabajo, oye lo que dice Nelly, que esos compañeritos, bueno, si es para buscarle trabajo a quienes o con quienes él tiene algún compromiso, como dices, hay muchos viceministerios, si tienen capacidades pueden ir a otras dependencias, pero el Ministerio de la Juventud, precisamente yo creo, Tayana, que conspira contra lo que se quiere con los jóvenes dominicanos y las jóvenes dominicanas. Además, exacto, le está sentando un ejemplo no muy positivo a los jóvenes de lo que es el servicio público. Y precisamente creo que por algunos pudores, algunas delicadezas,
sobre todo por las militancias, no quieren abordar el tema de la desaparición de ese ministerio. Mencionaste de pasada el Ministerio de la Mujer, eso es otra cosa. Y oí por ahí algo de cultura, pero eso también es otra cosa. Y delicadísimo que es eso. Tayana, en una ocasión, el director del Nacional, un periódico que para ti es muy cercano por la relación con su director, por la amistad de tu padre, con tu padrino. Bueno, pero el Nacional se atrevió a decir hace como 15, 20 años que los dueños del país eran los transportistas. Esas corporaciones no son sindicatos, son corporaciones muy poderosas, peligrosamente poderosas, porque como decía una amiga tuya y mía, los empresarios no obstaculizan las calles cuando quieren algo, ni sacan armas para pedir algo, eso es importante, pero ese poder de los transportistas nunca ha sido enfrentado. Siempre el poder formal ha tenido que negociar con ellos, desde aquel plan Renove, desde decir aquellas frases, ¿cómo meterme con fulano y fulano? Porque le dan el nombre de quienes son los dueños de las rutas, los dueños de los vehículos. Pero pasó el tiempo y los más sagaces, del otro lado, no del lado del poder formal, decidieron que era mejor meterse a la política. Y entonces lograron curules, lograron direcciones, y ahora sí es verdad, Tayana Mora Ramis, que el problema es serio, porque si yo, como jefe, dueño de un sindicato, de una corporación, tengo voz y voto en el Congreso, en el primer poder de la República, y tengo una dirección a mi cargo, ¿cómo se va a hacer el presidente de la República y cómo va a poder negociar? Y eso se está viendo, Tayana, ahora con el conflicto Uber. Y tú tienes como tema de la semana ese tema. Y voy a añadir algo. Estamos haciendo ridículo fuera del país con ese conflicto y con las expresiones de los senadores sindicalistas. Es lamentable. El conflicto ha existido en otros países, no estoy negándolo. Pero, por ejemplo, decir que es un instrumento de lavado Uber, yo creo que eso compromete al país. Después pidieron excusas, tú sabes que ahora está de moda pedir excusas. Yo te mato y después voy a los rezos. ¿Cómo valoras la imposibilidad de solucionar en lo inmediato el conflicto Uber y Trump? Bueno, yo creo que de entrada preocupada por el tema que mencionabas de la gobernanza, que podemos decir en broma, como aquellos muñequitos que los transportistas están, primera base conejo Wood, segunda base conejo Wood, tercera base conejo Wood. Si hablamos del famoso tripartito de gobierno, sindicato y Estado, ellos están en los tres. Y entonces, a quiénes representan, cómo representan y cómo se hace un diálogo cuando están en las tres partes. Pueden decir que otros sectores también, pero bueno, esa es otra cosa. Estamos hablando de ellos en estos momentos. Y eso, ante reclamos, cuando me conviene soy sindicalista, cuando me conviene soy senador y cuando me conviene soy empresario. Entonces, ahí pero vamos a hablar del tema de Uber. Estoy de acuerdo que es delicado que ese enfrentamiento con turistas y choferes, permitir que los choferes, cualquiera que sea, de cualquier lugar, que nadie, o sea, no importa quién sea, que cualquier ciudadano bloquee el libre tránsito al que tiene derecho los turistas en este país donde existe el libre tránsito, es ya una alerta. Si nosotros vimos cuáles fueron las consecuencias de la República Dominicana con 2 o 3 casos de personas intoxicadas en hoteles y medios que se hicieron eco de eso, lo que significó en bajada de números de turistas, en un momento en el que estamos tratando de recuperar y volver al volumen de empleos y de ingresos de turismo pre-pandemia, estamos jugando con fuego. Y en un país que necesita
que está diciendo que estamos creciendo más en América Latina, que queremos ser hub logístico del Caribe, que tenemos una marca país que estamos promocionando. O sea, es realmente tener esa vulnerabilidad expresa en la era de las redes es inconcebible. Pero además de eso, yo pienso que si vamos a traer, es un tema polémico en muchos países, si las plataformas digitales que han evadido el tema de los impuestos, que no pagan impuestos en la mayoría de los países donde operan, y muchos países, incluyendo la Unión Europea, están discutiendo, ciudades en Estados Unidos están discutiendo, deben o no deben pagar impuestos locales, estas plataformas que consumen nuestra carretera, consumen nuestros espacios. Entonces, eso es un tema. Ahora bien, si vamos a traer ese tema de impuestos y de registrarse formalmente, yo creo que tienen que hacerlo también con los empresarios del transporte. Como tú dices, que vestidos disfrazados de sindicatos han logrado montar un negocio sumamente lucrativo que paga cero impuestos. Cuando cualquier chofer de carro público o del aeropuerto, que es el servicio que uso más, te dice que comprar un puesto ahí vale 1 millón, 2 millones de pesos. Estamos hablando de activos de alto valor que se traspasan todo el tiempo y que pagan cero impuestos. Y mensualidades e ingresos de la empresa. Yo no estoy ni siquiera hablando de los choferes individuales. Estoy hablando de la empresa que recolecta, que vende esos espacios, que vende el espacio que ya dictaminó un tribunal, que están vendiendo espacio público, y que han montado, así como Uber montó un negocio lucrativo por una plataforma electrónica, esta gente hace años ha montado un negocio sumamente lucrativo vendiendo rutas de calle que son públicas, pero que nadie, no solamente no se han metido con ellos, sino que no le ha pedido que pague un peso de impuestos. Y a igual le estamos poniendo la carretera, y la ruta que es propiedad del Estado. Entonces, si son concesionarios del Estado, entonces que sean concesionarios y que paguen todos los que los concesionarios tienen que pagar. Entonces, cuando organicemos eso, entonces hablemos de que Uber pague impuestos y que Uber entonces, como empresa nacional, paguen prestaciones y todas las demás cosas que quieren que Uber pague, que la paguen los choferes, los sindicatos de choferes de aquí, las empresas de choferes. Tú estás hablando de una manera que no todos, estamos abordando el problema de una manera que no todos lo abordan así, y eso me mortifica más por la capacidad de retaliación que tienen esos grupos, precisamente, Dayana, por lo que podrían perder. Cuando nosotros hablamos del fin de la impunidad, a mí me mortifica muchísimo porque estamos hablando de la impunidad sectorial, y es muy importante lo que se está haciendo en relación a la corrupción administrativa, pero estamos dejando de lado todo lo otro. Cuando yo te oigo y avalo lo que dices y le sumo, por ejemplo, algo que a mí me parece no solo insólito, sino de un submundo de evasión fiscal, que es como, además de las rutas, Dayana, ellos compran los parqueos en los hoteles con unas sumas que eso me lo confesó alguien que está ahí, dice, es que después de haber pagado eso, yo no lo puedo perder, yo lo tengo que recuperar. Pero yo te estoy hablando de una suma que yo no lo puedo creer. No es que no lo podía creer, no lo puedo creer porque me están hablando de 60,000 pesos por el derecho a aparcarte en un hotel. Lo de las rutas ya eso tiene precios, que por eso es que compran los vehículos y tal. Si la manera de solucionarlo, de enfrentarlo, es mencionando el turismo, no mencionándonos a nosotros, lamentablemente. Porque en el caso de quienes controlan eso, tú no puedes sacar a don Antonio Marte de su curul en el Senado.
Es imposible, él se la ganó con votos. Ahora, tú sí puedes, mediante un decreto, sustituir al director de Intran, pero nos luce que también es intocable. Entonces, es un juego de espejos que la solución arriesgaría necesarios equilibrios de esa parte fea de la política, que esa no se toca. Pero es un absurdo. Claro, el punto es eso. ¿Quién podrá defendernos? No puede ser el interlocutor, el que represente el bien común que debe representar el gobierno, no puede ser un representante del sector. El sector se tiene que sentar del otro lado y tenemos que hablar, sea Intran, sea Procompetencia, sea quien sea que se siente. Si vamos a organizar, porque hay que organizar a Uber, entonces vamos a organizarlo a todos, vamos a organizar todos y que todos paguen, porque si las plataformas de Uber electrónicas tienen que pagar, las plataformas creadas que no están registradas, que están en negro, en sector informal todo el tiempo, vamos a traerle al sector formal. Y vamos entonces a que paguen los impuestos que tienen que pagar, que paguen todos. Mencionaste algo que es una pizca de sal en el conflicto, que todo es según el color del cristal con que se mire. Procompetencia ofreció su opinión contundente. Contundente, le digo, es que no se puede, ustedes están afectando tales y cuales leyes, reglamentos y el derecho a la libre competencia. Pero ¿qué ha ocurrido, Tayana? Esa carta de Procompetencia fue conocida el martes de la semana que ya concluye y todo sigue igual, con un discurso del ministro de Turismo que dice, no, 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 y eso está solucionado. Y se divulga en las redes, se difunde en las redes, los turistas con una maletica arrastrándola 1 kilómetro después, que además es algo tan absurdo esa medida. Aunque un amigo dice, mejor eso a no que le tiren piedras. De modo que ese conflicto está ahí y creo que es una prueba de fuego para la institucionalidad nuestra. Si lo del kilómetro, estoy de acuerdo que es injusto, pero si fuera y no te, al final o en el trayecto no te bloquearan los choferes y no te agredieran, aunque sea verbalmente, por lo menos ahora verbalmente, veremos después. Entonces, tú dirías, bueno, es injusta, pero se está aplicando de manera como debería, pero encima de eso, igual están obstaculizando la libre elección del turista de darse su kilómetro para montarse en su Uber. Definitivamente. Vamos a darle paso ahora a Ready para exportar, siempre con una propuesta interesantísima. Y antes les recordamos con ese corto que nos envía el Museo Memorial de la Resistencia, que el 18 de noviembre se cumplieron 60 años del crimen de Hacienda María. 60 años sin ninguna consecuencia, Tayana. Nosotros tenemos eso en el colectivo. Ramfi se fue borracho y lleno de sangre, se hizo un expediente y nunca nadie lo tocó, ni tocó a los cómplices. Esos son marcas atávicas de impunidad que nosotros tenemos, sobre todo con la sangre. Gracias, Tayana, y esperen ahora a Ready para exportar con Tayana Mora Ramis.
buenas, amigos de Ready para Exportar. Hoy, para variar, nos hemos trasladado a grabar de nuevo el programa directamente a la Asociación Dominicana de Exportadores, porque estamos hablando del sector exportador, estamos hablando de resiliencia, que esta semana recién pasada fue la premiación a las empresas exportadoras resilientes, y estamos hablando con la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, y la asesora Tamara Vázquez. Bienvenidas a Ready para Exportar. Cuéntanos de Elizabeth, de ese premio a la resiliencia exportadora. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias también por apersonarte lo que son las oficinas de ADOEXPO, lo que nosotros llamamos la Casa del Exportador, donde todo el mundo tiene la posibilidad de venir y aquí estamos todos para asistirles. Esta es su casa. Bueno, el pasado lunes, día 15, trabajamos o entregamos el reconocimiento de la resiliencia. Como bien sabes, ADOEXPO desde el año 1986, estamos otorgando el premio a la excelencia exportadora, pero el año pasado y este año le decidimos dar un giro. O sea, continuamos y no hemos parado de premiar al exportador, pero entendemos que en este periodo de pandemia, y ahora, aunque decimos que es pospandemia, pero para mí sigue la pandemia, ahora tenemos países que están nuevamente considerando cerrar y demás, y en momentos también donde tenemos la crisis logística, entendemos que el giro debe de ser no solamente el gran exportador, sino el exportador resiliente, aquel que no solamente logró vencer los retos y logró exportar, pero que también colaboró con la sociedad, colaboró con sus colaboradores, con las comunidades donde trabajan para que podamos todos salir a flote. ¿Y cuáles fueron esas empresas ganadoras? Bueno, tenemos 7 categorías. Para empezar de la última a la primera, que es una que nos da mucha honra y contamos con eso contigo, es la de exportación de servicios modernos. Es un nuevo acápite a los premios de excelencia exportadoras de ADOEXPO, que estamos agregando este año y que trabajamos con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, particularmente con el Viceministerio de Comercio Exterior. Y ahí ganó la empresa Intelisys, que es una pequeña, dicen ellos que pequeña, pero es muy interesante, empresa de software en Santiago, sumamente innovadora dentro de lo que es la República Dominicana, lo que estamos acostumbrados al sector exportador. Y no nada más eso, sino que cuando nos apersonamos y fuimos tal vez una casa y son muchachos jóvenes, pero también todo lo que hicieron durante la pandemia con todas sus personas alrededor y sus comunidades, te dan a decir de que tenemos como que futuro. O sea, los muchachos jóvenes también no solamente están preocupados por hacer su emprendimiento personal en cosas no comunes a nuestra economía, sino también hacer algo en su apoyo en su comunidad. Luego ya tenemos empresas más tradicionales. En el área de agroindustria tenemos a CAEI, en el área del sector extractivo a Cemento Cibao, en el área de industria, sí, ya tenemos a Plastifar, y en el área de Zona Franca tenemos a Laboratorios Rowe. Y para servicios al exportador tenemos a Mardón. Y también en ese evento ustedes pusieron un nuevo servicio a disposición de los exportadores. ¿Nos pueden comentar sobre ello? Pero déjame yo pasarle la palabra porque estoy como monopolizando esto. Habla un poquitito. Bueno, pues de cara al evento, como bien decía la señora Elizabeth, pues está todo lo que fue el premio a la resiliencia exportadora, pero ADOEXPO está innovando y parte de ese proceso de innovación justamente es seguir apostando a la calidad como un pilar transversal, fundamental para el fomento de las exportaciones, sobre todo en este momento donde la diversificación y la diferenciación de nuestra oferta exportable, tanto de bienes y de servicios, es fundamental. De ahí nace ADOEXPO Export Checkup, que fue lo que se lanzó, que es una herramienta que justamente busca acompañar a los exportadores a poder ir creando las bases que les permita ajustarse a todos esos requerimientos internacionales, tanto desde los objetivos de desarrollo sostenible como en las normas internacionales que ya acompañan el proceso exportador,
pues ADOEXPO quiere ir un paso adelante y acompañar a ir creando esas bases en los exportadores. Entonces, sí sería bueno ahí, Elizabeth, que tú puedas compartir los pilares del Export Checkup y aprovechar pues para hacer ese llamado para que tanto los miembros de ADOEXPO como los no miembros puedan ver acá en la asociación un lugar de referencia y de acompañamiento para poder crear esas capacidades tan necesarias en términos de calidad para poder seguir ampliando las exportaciones de la República Dominicana al mundo. Bueno, pues, gracias, Tamara. Bueno, básicamente los pilares son pilares que salen de lo que es común a lo que cuando hablamos de negocios y exportación, y es porque en realidad el mundo va cambiando y el consumidor va cambiando. Y en este sentido los consumidores son cada día más conscientes. Por eso Tamara hablaba de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya mi hija, antes de comprar cualquier producto, lo primero que hace es que voltea y lee para entender un poquitito de dónde viene, cómo fue su producción, cómo fue su logística de distribución, si hubo algún, como dice, si ponen a trabajar a los niños, yo no compro nada de eso. Entonces, todo esto son cosas que nosotros como país y como asociación tenemos que ir educando a los exportadores para que puedan ir con un paso adelante y no perdamos mercado. Y en ese sentido, los pilares básicamente son, el primero es dirección, liderazgo y servicio, que los exportadores puedan hacer una visión interna de este proceso y por dónde va el futuro y dónde se va pidiendo. Entonces ahí puedan ir ajustando o puedan ir haciendo su plan de trabajo. Igualmente entonces ahí va a lo que es responsabilidad social y las necesidades humanas. Sostenibilidad y medio ambiente, qué tanto consumo de agua yo tengo, qué tanto estoy yo aportando a la reducción de la huella carbono, al cambio climático, todo este sentido, y ya algo básico que ya tenemos que ir tomando, que es el marco legal, y la continuidad y la sostenibilidad del negocio en sí, de que los países también y los consumidores están viendo de que no necesariamente me puedes proveer el servicio o el bien durante el periodo, pero qué tan sostenible está el mismo y qué tanto puedo yo entender que tú vas a continuar siendo mi proveedor. Me parece una herramienta sumamente útil, especialmente ahora que estamos en el periodo que todo el mundo está evaluando dónde estoy y qué voy a hacer de cara al 2022. Y muchos de estos conceptos, como que ustedes están hablando, usamos esas frases cohetes de sí, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, pero una evaluación te dejas ver exactamente a dónde tú estás, cuál es la realidad, con qué se come eso realmente. No, y eso es lo que busca. Primero, la herramienta busca hacer una visión interna. Es verdad, muy bonito, estamos todos hablando, pero de verdad lo estoy haciendo y de verdad me estoy preparando. Y ya ahí es que viene, porque lo que no se mide, no se sabe si se está haciendo. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la herramienta. ¿Hasta qué punto lo estoy haciendo? ¿Hasta qué punto lo estoy midiendo? Y si estoy preparado para los cambios que están llegando. También en ese evento tuviste buenas noticias de que hemos ido incrementando las exportaciones a pesar de los temas logísticos y de inconvenientes propios de la crisis generada por la pandemia. Sí, increíblemente. Y de hecho a mediados del año pasado, cuando empezó a recuperarse, porque sabemos que el primer trimestre del año fue un trimestre de incertidumbre mundial y donde todos no sabíamos en realidad si podíamos continuar y el mundo cerró y también vino toda esta situación logística de cómo operar, pero ya nosotros pudimos ir dándonos cuenta ya a partir del segundo semestre que las cosas volvían a la normalidad y el exportador fue bastante resiliente y muchas personas lograron cambiar hasta su línea de producción. El martes estuve yo en una actividad y me encuentro una exportadora y estuvimos haciendo anécdotas de todo lo que pasamos. Entonces ella está básicamente en el sector cosmético y dice, bueno, pasé de tal vez de hacer champú y crema a hacer manita limpia y exportar manita limpia. Entonces el exportador fue resiliente y esto ha sido uno de los puntos de lanza del por qué tal vez al día de hoy estamos hablando de que tenemos récord en exportaciones, porque los que pudieron cambiar y tuvieron la oportunidad de cambiar y fueron los diligentes y resilientes lo hicieron y no dejamos de exportar.
y recuperamos algunos mercados que estaban perdidos. Por ejemplo, Puerto Rico se volvió en un momento, en uno de los primeros, o prácticamente en unos meses fue el primer mercado. Un mercado que siempre ha sido un mercado complicado porque a veces tenemos problemas en la entrada de productos y demás. Es decir, que hemos ido variando, pero algo también que ha sido sostenible ha sido el sector extractivo, la minería. La minería se mantuvo durante todo el trayecto y eso nos ayudó a mantener vamos a decir, el flujo, lo que es la entrada de divisas al país. Y el sector plástico fue un sector que también creció, las necesidades y del empaquetado, de individuar las comidas y demás. Eso hizo de que este sector se reforzara. Y ya luego, ya con este año podemos decir de que el sector zona franca se ha hecho el repunte nuevamente. También algo que nos ayudó mucho el año pasado y al inicio de este fue que el sector de productos médicos que tenemos, como tenemos una crisis de salud, una crisis sanitaria, también fue un sector que tuvo mucho repunte. A veces, Carmen, aquí en el programa, en broma, me habla de que siempre estamos con la parte positiva y en el medio, en un mundo donde las redes siempre, en el sarcasmo de las redes, solo vemos las cosas malas. Cuando hablamos de lo positivo, del tema de la exportación, a veces la gente no lo cree. No, eso no quiere decir que no hay retos y los retos son importantes, pero de cara a este 2022 que ya se avecina, ¿cómo tú ves esos retos, pero sobre todo esas herramientas en las que están trabajando ADOEXPO y otras instituciones para que podamos sobrepasar la crisis que, como tú bien dices, todavía estamos en medio de ella? Bueno, seguimos con muchos retos. Por eso que yo digo que el exportador para mí es el héroe nacional. Cuando hablamos de exportaciones hablamos de que estamos compitiendo con el mundo, con lo mejor del mundo. Y lograr salir y posicionar un producto o un servicio, sobresalir y mantenerte, ya eso es un hecho de heroísmo. Y ahora mismo tenemos muchos retos. La logística, el tema del transporte, el tema de conseguir furgones se ha vuelto el mayor reto en el sentido general. No nada más para poder sacar tus productos, sino también para poder importar tu materia prima o algunos insumos que necesitas para tu producción. Actualmente no hay forma de que tú puedas tener un cronograma definido y establecido para poder indicar cuándo te llegan y cómo tú puedes programarte. Esto ha hecho también de que muchos de nuestros exportadores tengan un mucho mayor reto y ahora también en adición a esto un reto económico, porque tengo que sobrecomprar para poder cumplir con mis requerimientos y poder producir. Pero también hay un sector que está pasando mucho, que es el sector agrícola. El tema de los perecederos se está volviendo un tema muy complicado, porque ya los barcos, tal vez si algún producto te duraba 3 o 4 días en llegar a un puerto y de ahí ser distribuido, ahora no te llega en este tiempo y básicamente, sabemos, son perecederos. Y prácticamente es un gran reto el lograr que lleguen a tiempo y en el que lleguen la calidad que se necesita llegar. Es decir, que los retos van a continuar durante el 2022 y el sector exportador tendrá que continuar reinventándose y buscando las formas. Y ya de aquí también entiendo de que vamos a tener todos y esto es un tema mundial, el tema logístico, vamos a tener que buscar otros mecanismos ya de ver cómo hacer las cosas. Y ahí vienen las oportunidades que como país se nos presentan con este concepto del nearshoring. No depender tanto de Asia, sino ya venir a nuestros países y producir, ser ya un productor. Y ahí es donde yo creo que tenemos más que retos las oportunidades y donde el sector industrial va a tener que sacar de adelante y poner y decir que se puede y posicionar nuestras exportaciones en el área industrial nacional.
Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero yo comprometo a Elizabeth y a Tamara que regresemos en otra oportunidad para que hablemos de las mujeres exportadoras y para que hablemos de otros de los tantos temas que se nos han quedado por razones de tiempo esta semana. Así que felicidades a ustedes por esa premiación, ese evento y sobre todo por esa herramienta que creo que todos los exportadores que nos están viendo deberían hacer uso de ella. Bueno, pues yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para vender un poco, y vender no quiero que se vea en la palabra estricta, pero sí promover el llamado a que visiten a ADOEXPO y puedan documentarse más de qué ofrece la herramienta y puedan aprovecharla. Porque sin duda, en un momento como lo que estamos pasando, Elizabeth lo decía, el proceso constante de reinventarnos, de repensar cómo hacer las cosas diferentes es fundamental. En otra ocasión, un tema que me gustaría sumar es, además de lo que mencionaba Tayana, la inteligencia comercial, que es uno de los temas que venimos ahora aportando en ADOEXPO de cara a esta innovación interna que estamos haciendo en la asociación. adoexpo.org.do, ¿no? Sí. Bueno, pues Elizabeth Mena, Tamara, muchísimas gracias, y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.